Vamos a seguir con el siguiente panelista. Presento a Víctor De Genaro, fundador de la CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina, de la cual fue secretario general muchos años, exdiputado nacional y referente sindical combativo de la resistencia al menemismo y al neoliberalismo y actual concejal en Lanús, provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias. La verdad que este tema de que no les veamos un poquito las caras, es un tema. Tenía razón. Tano quiere prender la luz. A ver la luz. Gracias. Ya es otra cosa. En realidad quiero aclarar eso. Sí me banco ser primer secretario general de la CTA con Marta Maffei. No lo de fundador, porque si hubiera sido fundador estaríamos jodidos. Fuimos muchos, miles y miles, que nos animamos a disputar un anclaje distinta en la clase trabajadora. La verdad que preparé un montón de cosas. Hoy estoy desbordado de emoción y de felicidad y agradecido con mis compañeros sindicalistas que han tenido la generosidad de invitarme. Desbordado. Son muchas las cosas. Pero Carlos mostró todo un desarrollo de ese poder que fue una cosa muy buena. Y mientras lo hacía, yo iba metiendo en cada hueco otro recorrido, el del aprendizaje de los pueblos. El de lo que nos iba pasando a nosotros. Por eso, más allá de todo lo que escribí, quiero, lo más importante, compartir hoy con ustedes, por lo menos desde mi lógica, es ser consciente que tuvimos el primer éxito, el primer triunfo después de 15 años de construcción de organización y lucha popular. 15 años. Fue en el 89, cuando se caía el muro y nos decían que fracasó la mejor idea que parió la sociedad, los trabajadores, el socialismo. Era inexorable. Tuvimos 142 años desde aquel 1848 sabiendo que el capitalismo devenía en socialismo. Algunos decían socialismo real, otro socialismo, social cristianismo, otro socialdemocracia. Algunos que venían por el peronismo le decíamos socialismo nacional, pero era la mejor idea. Era inexorable. Se nos cayó, nos derrotaron, fracasó. Ahí está. Y se animaron a decir, como dijo Carlos, a plantear que se había acabado la historia, que no había más lucha de ideología, que sí no teníamos más alternativa. El ALCA, el no al ALCA, aquí en Mar del Plata significó que sí, la historia sigue viva como para que seamos capaces de construir una alternativa diferente a este capitalismo depredador que tenemos. Y no fue gratis, y aprendimos. Nadie nos regala nada. Nosotros entramos en el desierto y fue nuestra primera rebelión en el 94. No me acordaba lo que dijo Carlos. El enemigo puso el ALCA, las primeras puestas en ese momento. Nosotros pusimos las primeras respuestas. No éramos conscientes, quiero ser sincero. Porque nosotros fue la rebelión que frente a la tupacamarización en nuestro país que se estaba haciendo en la Constitución, ahí que se aprobaba en Santa Fe, fuimos capaces de tirar de nuestros rincones y hacer la marcha federal a Plaza de Mayo para convocar al primer paro general contra esa entrega que se estaba produciendo. En esa Constitución, compañeras y compañeros, se estaba aprobando el cambio de un paradigma fundamental. Se terminaba con que los recursos naturales eran propiedad inalienable del pueblo argentino y pasaban a ser propiedad legalmente de las provincias.
Se estaba comenzando a hacer la disolución nacional que sueña y lleva adelante Milei. Nos convertíamos en 24 emiratos, donde cada uno tiene la potestad de manejar para negociar la forma de sobrevivencia diferente. Sí, hicimos la marcha federal, esa marcha federal del 94 que fue un grito, que estábamos vivos, que queríamos llevar adelante. En ese mismo momento, ese 94, compañeras y compañeros, se largaba la guerra del agua en Bolivia. Aprendí a conocer el marzo de los campesinos paraguayos que a partir de allí se movilizaban. Me encontré con los compañeros del PT y Lula que volvía a plantar la bandera de recuperar la democracia enfrentando a Cardoso. Y ese 1 de enero de 1994 se alzaba el grito ahí en la Sierra de la Candona que queríamos construir un mundo que quepan todos los mundos con el ejército zapatista. Sí había un 94, empezaba a coagularse de la resistencia. Fueron muchos años que la verdad que en Quebec se agrandaron mucho, Dijeron sí, nosotros no sabíamos muy bien lo que hacer. Pero ya veníamos trabajando y en abril del 2001, acá, Beverly nos trajo la voz ahí al frente del Congreso cuando convocábamos a todas las centrales del Cono Sur a esa gran marcha que llevamos adelante cuando se juntaban los ministros de Economía en el Sheraton. Vaya si cobramos ese día. La CGT convocaba a la Plaza de Mayo, nosotros convocábamos, eran nuestras banderas juntas, la CUT de Brasil, el PICNT, la CGT de Paraguay, todos los movimientos populares que nos encontrábamos, y ellos venían de Chile y hablaron en ese acto, abriendo esa cancha diferente, se empezaba a coagular una resistencia fundamental. De la Rúa y Cavallo parecían que eran dueños de todo. Y dijimos en ese lugar, no sabemos cómo, pero esta humillación que quiere hacer bulla a nuestros pueblos, venir acá a firmar justamente el ALCA, nosotros que habíamos parido esos 10 años de felicidad del 45 al 55, con autonomía, con soberanía, que quería ser castigada, que habíamos sufrido un genocidio, éramos capaces de decir sin saberlo que iba a haber acontecimientos que iban a impedirlo. Y se impidieron. En ese día debo confesar que lo que me tocó hablar a mí, ni de casualidad sentía que iba a pasar el 19 y 20 de diciembre del 2001. Fue ese 19 y 20 de diciembre del argentinazo que tiró por tierra al gobierno de la Rúa y a las ansias de firmarlo acá en la Argentina. Y ese 2001 que fue tan pletórico para todo, tuvo para mí un elemento central, que fue el comienzo del 2001. En el 2001 no se puede explicar para mí el triunfo que tuvimos en el No al ALCA si no nos hubiéramos dado cita todos los resistentes del mundo en Porto Alegre para gritar en el Foro Social Mundial que otro mundo es posible. El Foro Social Porto Alegre fue el inicio de un proyecto colectivo diferente. No solo hay que resistir lo que no queremos, hay que construir lo que queremos. Qué difícil. Qué difícil, pero también hay que saber lo que no queremos. Por eso podemos decir no al ALCA. Hay que ver si somos capaces de construir las dificultades del ALBA o las cosas que podemos discutir son alternativas. La crisis nuestra no es de pelea ni de lucha. Nuestros pueblos quieren. Nuestra crisis es de alternativas. En un mundo que cambia revolucionariamente, en un salto tecnológico inédito en la humanidad y que está abriendo puntas diferentes. Yo venía con más ganas de rescatar a alguien que no estuvo en la cumbre. Alguien que no estuvo y que fue vital, fundamental, y que nos enseña lo que es la conducción política. Acá no estuvo el comandante Fidel Castro. En aquellos 90, la lucha en el periodo especial también fue un faro para Latinoamérica.
Día a día se peleaban por la invasión norteamericana. Se contaban los días y resistieron, con el comandante a la cabeza. Él tenía todo el derecho, como lo dijo el compañero Cueva, de ser parte y de estar acá. Cuba estuvo. En la Cumbre de los Pueblos estuvo Alarcón, su presidente, estuvo nuestro compañero Pedro Ross de la CTC cubana, estuvieron los mejores atletas cubanos, era el pueblo cubano. Y Fidel no. La verdad es impresionante. Él, que tenía todo el derecho, privilegió la necesidad de que la pelea sea de los pueblos y no se confundiera con ninguna otra pelea, en especial con Bush. Es así, eso es política, eso es grandeza. Y Fidel, yo traigo esta anécdota porque realmente es impresionante. Meses antes de que ganara Tabaré, todavía no había ganado, éramos 3, pero fueron 4 presidentes. Y estábamos discutiendo ahí en uno de esos encuentros con Fidel, y nosotros, temerosos, pero le planteamos que creamos que sí. Él decía que había que llegar con miles y miles y miles, había que desbordar Mar del Plata, ¿vos te acordás? Porque si no, no iba a haber la fuerza. Venía el portaaviones ese que iba a poner el, ¿cómo se dice?, el cono de seguridad, ¿no? Era impresionante. Contra ese poder estamos peleando. Y él creía que el poder estaba en los pueblos. Por eso la movilización. Nosotros le planteamos, mire, comandante, nosotros, para ser sincero, en Mar del Plata se puede movilizar solamente los marplatenses 30.000 compañeros, seguro. Es así, Mar del Plata tenía una potencialidad impresionante, pero había que desbordarlo. Y como uno conoce de historia, decíamos, no estamos garantizando de que por ahí nos paren en Balcarce, nos paren en Dolores, nos paren en la ruta de la playa. Así que nosotros creemos que sí, y como una manera de presionar vamos a decretar, si viene Bush yo paro. E íbamos a hacer movilizaciones en todo el país al mismo tiempo, porque vinimos a Mar del Plata, pero en nuestra patria se movilizaron en todos los lugares. Vinieron columnas de toda Latinoamérica, pero en nuestra patria se movilizaron en cientos de ciudades al mismo tiempo. Era decir, si nos reprimen, va a haber respuesta inmediata. Y me acuerdo que nos dijo, bueno, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Yo me voy a encargar de que sea inevitable que nos dejen llevar. La verdad que, no sé, yo pensé en todas las legalidades que se iba a discutir en las roscas internacionales, me fui pensando y delegando, pero no. Me volvió a enseñar algo muy importante, lo que significa la cultura popular, lo que significa el enraizamiento en los pueblos, que ahí está nuestro poder. En el 2005, un año después, existió un programa que se llamaba Los Domingos del 10 y Maradona entrevistó a Fidel Castro desde Cuba y desde allí convocaron a Mar del Plata y Maradona dijo, yo encabezo la marcha, y esa rebelión encabezada por uno de los líderes más importantes de la cultura popular, después de Gardel, Perón, Evita, hizo que sea imposible reprimir la llegada de nuestro pueblo. Eso es entender dónde está el poder. Eso es saber lo fundamental del enraizamiento de nuestra fuerza. Por eso es cierto que se puede pensar que sea difícil, pero la fe mueve montaña, ¿viste? Tiene que ser más de un granito de arena. Dice, más de un granito de mostaza, la fe puede mover montaña. Nosotros no movimos montaña, pero acá hay unos cuantos que vimos que pudimos mover nubes, compañeras y compañeros. Estaba Chávez en ese micrófono y se acercó Blanquita de los movimientos que conocí en México, discutiendo Blanquita el movimiento de Ecuador, que se acercó a Chávez y le habló al oído. Empezaba la llovizna. Empezaban nubarrones cada vez más grandes y Chávez dijo con una ingenuidad total, dice Blanquita, que si soplamos todos, las nubes se van a ir.
Y compañeras y compañeros, y no me dejan mentir los que estuvieron presentes, empezamos todos a soplar y las nubes se fueron y el arca al carajo, compañeras y compañeros. Yo sé que es muy difícil tener en estas dificultades y crueldad viviendo optimismo. ¿Por qué tenemos que ser pesimistas? Las revoluciones científico-tecnológicas de la humanidad, cada vez que avanzaron, significaron dificultades, pero siempre terminaron con mayor humanismo. Siempre. Y cuando yo soy de Lanús, me gusta jugar al fútbol, aprendí que la pelotita la teníamos los chicos, como verán, soy de una altura determinada, cuando los grandes se pelean. A mí no me importa tanto que los grandes se pelean. Pero cuando los grandes se peleaban en el barrio, nosotros los chiquitos jugábamos a la pelota. La teníamos. Cuando el capitalismo tuvo su primer cambio de lugar, de España a Francia, amaneció Haití, la revolución primera en Latinoamérica, amaneció Chuquisaca y la Revolución de Mayo. Cuando los grandes se peleaban y de Francia fue a Inglaterra, apareció el grito zapatista de México, apareció la reforma universitaria, apareció Rusia con esa rebelión de los pueblos. Cuando los grandes se peleaban y pasaba de Francia a Inglaterra, apareció el peronismo acá, pero aparecieron los pueblos latinoamericanos, China. Hoy está cambiando el mundo, como dijo Carlos, se está cayendo el gigante del norte, es un león herido. Y es claro que un león herido es un león. Y un zarpazo nos puede descolocar, pero está herido, está de muerte. Y hoy es la primera vez que el centro imperial, el centro referencia al mundo, no se traslada de un país a otro, se está trasladando de un hemisferio a otro. Es la primera vez que se traslada no solo a China, a India, a Japón, a Corea, en el marco de una revolución tecnológica que está abriendo las puertas a pensar que todo puede ser posible. ¿Por qué no darnos cuenta que también en ese margen tenemos una oportunidad? Y sí, compañeros, yo quiero reivindicar esa oportunidad si somos conscientes de que nuestro verdadero poder está en esa cultura popular que quiere ser feliz. Es la pelea que nos trasciende, ¿eh? Cuando Cachorro y acá dijo que hoy en este instante se está leyendo la sentencia contra Martínez de Hoz y contra la empresa que reprimió a los trabajadores, evidentemente, después de 50 años se está empezando a hacer justicia por la pelea del pueblo argentino. Nadie nos regaló nada. Por eso, compañeras y compañeros, yo quiero terminar con toda la esperanza y expectativa de que estemos festejando este triunfo que hicimos, pero que también abramos la puerta a los otros triunfos. Porque como dice Benedetti en su poema, para mí inmortal, y que tiene que ver con lo que está pasando hoy, compañeros, venceremos la derrota y nosotros cantamos porque nuestros sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los pueblos! Y el futuro está en los pueblos y ahí está su poder.